El populismo es un ambiguo y dilatado concepto con una gran variedad de movimientos, doctrinas y regímenes políticos que aparecen en variados contextos históricos y geográficos y que mediante el discurso anti-statu quo contraponen el conjunto del pueblo con su enemigo y genera batallas entre el pueblo y las élites que intentan establecer nuevas fronteras. El populismo tiene dos elementos fundamentales. El primero es que la política que ejercen los representantes electos en las urnas no representan lo que los votantes quieren. Y el segundo, que no solo es legítimo rebelarse con los políticos cuando así actúan, sino que es necesario. Las formaciones populistas se dirigen al ciudadano anónimo y lo movilizan contra las élites. Mediante su discurso, otorgan centralidad a la soberanía popular y establecen un dualismo entre ellos y nosotros. Su compatibilidad con distintas ideologías, bases sociales diferentes e intereses económicos opuestos supone una enorme dificultad a la hora de definir el término. Abarca conceptos tan dispares como el narodnichesmo ruso, el populismo norteamericano del siglo XIX, el peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil, el fascismo italiano, el gandhismo en India y la falange en España. Asimismo, han recibido la calificación de populistas personajes como Fidel Castro, Fanon, Hitler, Nyerere, Mao, Carter, Mazzini y Reagan. Según Pierre-André Taguieff, podemos distinguir dos tipos de populismo, el populismo protestatario y el nacionalpopulismo. El populismo protestatario critica a las élites de hecho, mientras idealiza al ciudadano activo que desconfía de los sistemas de representación. Por lo tanto, tantea una reducción de la distancia entre el pueblo y los gobernantes. De esta manera, busca una democracia directa y un referéndum o una iniciativa legislativa popular. Por otro lado, el nacionalpopulismo es un llamamiento centrado en la dimensión nacional, que no se basa en la crítica a los de arriba, sino a los de delante, es decir, a lo extranjero. Así, el enemigo es el extranjero invasor y el discurso se basa en la madre patria. Llegados a este punto, nos preguntamos, ¿equivale el populismo a la democracia? La respuesta no es unánime. Los populistas no rechazan la democracia, pero quieren modificarla estimulando voluntariamente la pérdida de protagonismo de los parlamentos y su debilidad. Los referéndums son la plasmación más ostentosa del hiperdemocratismo populista. Algunos populistas como Alan Turing, Tarchi y Margaret Canavan hicieron las siguientes aproximaciones hacia la democracia. Según Alan Turing, peligro que amenaza destruir la propia democracia. Significa el rechazo a todos los sistemas de representación, pero también de todos los esfuerzos de libertad del pueblo. Para Tarchi, el populismo es contrario a autoritarismo. Finalmente, Margaret Canavan sugiere que el populismo y democracia son inseparables. Así, podemos concluir que el populismo es un espejo de las disfunciones y limitaciones de los sistemas democráticos. El populismo es consecuencia de la crisis de representatividad de la democracia. Actualmente podemos nombrar algunos ejemplos populistas que conviven en Occidente. Por un lado, tenemos la M5E, Movimento Cinque Stelle, formado por Giuseppe Piero Grillo, político, cómico y actor italiano conocido por organizar la V-Day o Vaffanculo Day. Este movimiento va en contra del sistema político actual y se caracteriza por condenar abiertamente la corrupción. Por otro lado, y aún más cercano, tenemos el partido político Podemos, liderado por Pablo Iglesias, que utilizó la palabra casta en un debate político para denunciar la existencia de un abismo entre gobernantes y gobernados. Por último, el partido FPÖ, Freiheitliche Partei Österreichs, es el Partido de la Libertad de Austria, un partido político nacionalista de extrema derecha que se sitúa ahora mismo como tercera fuerza política en su país. Fue fundado, entre otros, por un grupo de antiguos nazis en las primeras elecciones generales tras la guerra, en 1949. Es liderado por el conocido Heinz Christian Strache, desde 2008, el hasta entonces Bürgermeister en Viena, es decir, su alcalde, cuando el anterior líder, Jörg Haider, muere en un accidente de tráfico. Este partido destaca sobre todo por su propaganda electoral, en la que utiliza la psicología para llegar hasta el subconsciente de los futuros votantes. Lo hace mediante el uso de los colores azul, amarillo y marrón en sus anuncios. En primer lugar, encontramos el qualunquismo, que surge en la Italia de la posguerra.
Es el partido contra los partidos y su discurso contiene violentas diatribas contra el Estado, la fiscalidad y la democracia. En segundo lugar está el pojadismo, que surge en Francia en los años 50. Este protesta ante los cambios sociales y económicos de la posguerra y el aumento de la presión fiscal debido a las guerras coloniales. Cabe decir que en ambos encontramos un cruce de caminos entre pasado y presente, entre erráticos movimientos protestarios de la posguerra y los nuevos populismos. Se trata de la derecha postindustrial. Son movimientos proyectados hacia el pasado. Ultraderecha. Son las formas populistas que surgieron primero en el ámbito derechista y después se expandieron a todo el arco político. En la era de la globalización, es más fácil expresar preocupaciones de la ciudadanía. Por último, encontramos las confrontaciones indirectas. Cuando sociedades o grupos adquieren conciencia de ocupar una posición periférica con respecto a los centros de poder e implican una confrontación indirecta con los problemas del desarrollo económico, ya que las ideologías populares cumplen una doble función. En primer lugar, soluciones a momentos críticos y, en segundo lugar, agentes de movilización para sectores diversos. ¿Cuál es la posible evolución a breve, medio y largo plazo del populismo? En Europa, la irrupción de formaciones populistas han sido asociadas a un cambio en la forma y la estructura de los partidos. El nuevo fenómeno es el ciberpopulismo, una forma de democracia desprofesionalizada. Representa al pueblo, pero no solo los que votan, sino también los que quieren expresarse. La red fomenta la participación de la ciudadanía activa. La crítica que recibe la democracia electrónica es que no tiene tiempo de reflexión. También han aparecido las flash parties, formaciones que hacen una irrupción institucional repentina, inseparable de un eco mediático intenso en el momento de su constitución y sin un gran tejido organizativo detrás. Implican una movilización simbólica a través de medios de comunicación y redes sociales en las cuales se celebra la diferencia y promesas insostenibles. Por último, nos gustaría dejaros con una reflexión que hizo el académico canadiense Michael Ignatieff. Los populistas ofrecen soluciones falsas a problemas reales.